Hola amigos y amigas, somos Quintero Soto Ronaldo, Camarillo Moreno Eric, Camarillo Moreno Eric, Ramos León Areli Chantal y su servidor Medina Cuevas Marat Alejandro. Y les venimos a mostrar nuestra reseña crítica sobre la novela Nada, de la autora Jane Taylor. Queremos analizar un poco sobre la novela y argumentar por qué nos parece una buena recomendación y ver por qué la vida es todo o nada. Para ello tuvimos que terminar la novela completa y además consultamos algunas otras opiniones para terminar de definir nuestros puntos de vista. El libro Nada, escrito por Jane Teller, es una historia que nos habla sobre Pierre Anton, que deja la escuela un día que descubre que la vida no tiene sentido para él. Después de subirse a un ciruelo y decir por qué la vida no tiene sentido, sus compañeros se encargarán de demostrarle a Pierre Anton el sentido de la vida y el que puede apreciar su valor. Para ello, construirán una serrería que llamarían un montón de significado, donde harían distintas cosas para darles un significado y demostrarle a Pierre Anton que su pensamiento estaba equivocado. Con esta primera parte, y ya que lo habíamos leído, nos pareció una historia interesante y nos atrapó al momento. Para muchos el sentido de la vida es diferente, y sin duda es algo que no queda claro con exactitud. Para muchos a una edad temprana o en una edad ya madura, debido a todas las cosas que nos ha demostrado la vida hasta este punto, nos es difícil saber si nos pone a reflexionar si en verdad el camino que tomamos en algún rumbo. En este punto, el libro tiene la intención de despertar emociones y pensamientos acerca del sentido que tendría su vida. Esto puede ser algo subjetivo, debido a que se puede interpretar de una manera positiva o por el contrario de una manera negativa. Sin embargo, esas reflexiones pueden ir cambiando a lo largo que uno va leyendo la historia. Uno de los aciertos que tiene el libro y que la mayoría de los libros busca representar al lector es el poder ambientar el lugar donde ocurre una historia, de esta manera pudiéndonos transportar al mundo en el que vivían los pequeños. También otro gran acierto fue darnos la perspectiva de los jóvenes en su entorno. Esta recuerda un poco a las películas de comedia familiares, donde muchas veces nos hacen ver los puntos de vista de los niños, sobre qué juicios tienen sobre un mundo lleno de adultos, tachándolos de, tachándolos de raros y que toman malas decisiones. De un lado tenemos un grupo dominado como los inocentes, que nos transmiten toda esa inocencia que tenemos en la niñez. Y del otro grupo tenemos a los ya no tan inocentes, quienes tienen una perspectiva del mundo de una forma más abierta. Y esto consigue que uno como lector logre empatizar con nuestros protagonistas. Ahora bien, uno de los rasgos más importantes que hay que destacar sobre la historia, y ya habíamos hecho mención sobre esto al principio de la reseña, es sobre la reflexión que quiere dejar el autor. Consideramos que este es su punto más fuerte que tiene la historia. Podemos hacer reflexionar. La reflexión en esta historia es muy importante, ya que eso nos permite también analizar sobre nuestra propia existencia. Y esto es gracias a los personajes principales, quienes le dan un mayor significado a la historia. Ahora continuaremos con las opiniones de cada uno sobre la reseña. Desde mi parecer y mi punto de vista, esta novela tiene algo en particular que no había encontrado en otras, ya que tiene la peculiaridad de que logra despertar un sentimiento para hacerse preguntar y que puedas reflexionar del sentido que realmente tienen las cosas, un sentido de ser y un sentido de significado. Y lo resalto ya que ninguna de las novelas que había leído tiene esa intención, que para mi gusto
no está dedicada a un público en específico, ya que en ciertas partes se encuentra en contexto y en un momento a otro se transporta a uno diferente. Simplemente es una novela que atrapa en su trama y hace que te cause una intriga, por así decirlo, para seguir leyéndolo. Lo recomiendo. Es algo que una vez en la vida te puedes dar la oportunidad de leer, solamente que no está enfocado en un público en específico. Este es uno de esos libros que te marcan, que recuerdas, quizá no con exactitud su argumento, pero sí lo que te han aportado y lo que han hecho pensar a posteriores. Y por libros como este, es por lo que vale la pena seguir leyendo y seguir buscando, porque entre muchos malos libros, a veces parece uno que te compensa lo anterior. Este libro se supone que está escrito para niños y adolescentes. Quizá para adolescentes sí, pero para niños no. Es una fábula más para adultos, pero no esas que necesariamente tienen que terminar bien, aunque todo dependerá de lo que consideremos nosotros como terminar bien. Me parece una buena historia, que mezcla un poco entre la comedia y lo dramático, a pesar de que hay partes del libro que podrían considerarse inapropiadas, como niños poniéndose en situaciones de riesgo, o algunas cosas que llegan a decir que pueden llegar a molestar al lector. Considero que es una buena opción para pasar el rato, y tal vez podría llegarte a cambiar un poco el pensamiento sobre las cosas. Una de las ventajas que tiene este libro es que no es muy largo, basado en los parámetros de que hay libros que son con cientos de páginas, lo que considero que es una ventaja para la gente que apenas está empezando a interesarse por la lectura. El libro no pierde ritmo y no se vuelve tedioso o que se torne la aburrida la historia. En mi opinión, vale la pena leer la novela Nada, ya que te hace reflexionar sobre el valor que tienen todas las cosas, pero también nos enseña sobre todas esas cosas que no tienen valor alguno, esas cosas que no importan. Es una novela que conforme vas avanzando con la lectura, te deja con muchas preguntas rondando por la cabeza. Preguntas como, ¿qué es lo que pasa después? ¿Qué pasa con Fear Anton? ¿Lograrán que Fear Anton le encuentre el significado a las cosas? Son preguntas que se van resolviendo a lo largo de la lectura. Yo en verdad recomiendo la lectura de esta novela, ya que te atrapa con su trama. Pasan cosas que no te esperas y te mantiene con cierto suspenso y necesidad de terminar de leerlo. Ahora, aunado a todo esto, ¿qué podríamos concluir con la novela de Nada? La novela Nada, al igual que muchas otras historias, está hecho con un propósito. El hacer una historia sin algún propósito o que no llegue a expresar con claridad las ideas del autor, automáticamente consideramos que se vuelve un mal libro, debido a que no podemos tener una visión clara sobre el autor, y esto puede llegar a limitar la experiencia de la lectura. Sin embargo, esto no ocurre con la novela Nada, ya que sus puntos quedan más que claros, y como ya hemos mencionado con anterioridad, estos llegan a hacer reflexionar al lector sobre sus pensamientos o qué piensan sobre el sentido de la vida. Además, la novela Nada utiliza bien a sus personajes, donde aprovechan al máximo a los personajes que ya han introducido, e incluso les da a cada uno un momento para brillar. El presentarnos a estos personajes de una buena manera puede llegar a que nos simpaticemos o que nos lleguemos a identificar con alguno de los protagonistas. Tampoco desaprovecha su narrativa. Cuando la historia llega a plantear alguna situación, el autor sabe aprovechar cada uno de estos momentos. Puede llegar a veces a ser un poco exagerado, pero al mismo tiempo nos parece que llega a ser muy divertido e interesante ver cómo aprovecha cada locación o situación. Esto, a nuestro parecer, convierte a la novela de Nada en una buena opción para leer. La recomendamos totalmente. Puede influir que el lector tenga presente el sentido de las cosas, y la recomendamos únicamente a adolescentes y a mayores de edad,
debido a que no está enfocada a todo público, ya que contiene partes que pueden ser sensibles o un tanto delicados para ciertas personas. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver y esperemos que tengan un lindo día. Hasta luego. Adiós. Apagando la cámara.